Sam Altman, el fundador de OpenAI y el creador de ChatGPT, creó sin querer a su peor enemigo. Y hoy es la empresa que lo está superando. Aquí te cuento toda la historia. Hace unos años, dentro de OpenAI, la empresa que hace a ChatGPT, trabajaban dos hermanos, Daniela y Darío Amodei. No eran cualquier empleado. Darío era líder de investigación y Daniela era la jefe de seguridad. Eran los más importantes dentro de la empresa y eran cercanos a Sam Altman. Pero algo empezó a dañar la relación entre estos hermanos y Sam Altman. Resulta que OpenAI había nacido con una misión de proteger a la humanidad de los peligros de la inteligencia artificial. Pero cuando llegó la inversión de Microsoft, todo cambió. De repente, la prioridad ya no era la humanidad, era el dinero, era lanzar productos, era crecer rápido. Y para los hermanos Amodei, eso era traicionar la razón por la que existía la empresa. Así que en el 2020, ellos hicieron algo arriesgado. Renunciaron. Resulta que los fundadores de Anthropic, que son los mismos de Cloud, trabajaban en OpenAI. Eran dos hermanos que se integraron porque cuando OpenAI inició tenía un propósito y era salvar a la humanidad de la inteligencia artificial. Como sabemos que la inteligencia artificial es un negocio que no es rentable, empiezan a recibir grandes inversiones por parte de Microsoft. Y en ese momento Microsoft le empieza a exigir a OpenAI crecimientos rápidos, por lo cual el propósito de la empresa, que inicialmente era salvar a la humanidad, cambia, prácticamente pasan de ser una fundación a convertirse en una empresa. Estos dos hermanos se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando y decidieron renunciar. Y cuando renunciaron, tomaron una decisión y es montar Anthropic, la empresa competidora de OpenAI. Entonces tenemos en la batalla a ChatGPT junto a Cloud. Lo que Sam Altman no se imaginaba era que Anthropic poco a poco le iría superando en números. Así que esto es una probadita de la historia que se nos viene. Arranca video. Ahora vamos a hablar de la noche que cambió todo. Una cena en el Hotel Rosewood en Palo Alto. En esa mesa estaban Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman. Greg era amigo de Daniela y la había invitado a esa cena junto a su hermano. Le propusieron a Darío algo que en ese momento sonaba imposible: fundar una organización dedicada a desarrollar inteligencia artificial de forma segura para la humanidad. Darío los miró, escuchó la propuesta y dijo que no. Le pareció que Elon Musk era un fanfarrón y que aquello era un grupo de millonarios con demasiado dinero y pocas ideas claras. Pero pasó el tiempo. Darío vio cómo esa organización, que se llamó OpenAI, empezó a atraer a los científicos más brillantes del mundo. Vio cómo se configuraba como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a proteger a la humanidad y cambió de opinión. Aceptó unirse. Más tarde, Daniela también se incorporó y durante años los dos hermanos trabajaron en OpenAI construyendo lo que en ese momento parecía el proyecto más importante de la historia de la tecnología. Pero adentro de OpenAI algo estaba pasando, algo que los dos hermanos fueron viendo crecer despacio, como una grieta que aparece en una pared y que al principio parece pequeña, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. El problema se llamaba Sam Altman. El director ejecutivo de OpenAI era, según todos los testimonios disponibles, alguien capaz de decirle cosas distintas a grupos distintos de personas, alguien con quien nunca sabías con certeza si lo que decía era lo que realmente pensaba. Y Darío llegó a un punto en que ya no confiaba en él. Pero más allá de la desconfianza personal, había algo más profundo y más importante. Conforme OpenAI recibía inversiones cada vez más grandes de Microsoft, la empresa fue cambiando. Lo que había nacido como una organización dedicada a proteger a la humanidad de los riesgos de la inteligencia artificial se estaba convirtiendo en un negocio. Un negocio que necesitaba crecer, que necesitaba generar dinero, que necesitaba resultados comerciales. Y para Darío y Daniela, eso era exactamente el error que habían querido evitar desde el principio. A finales de 2020 tomaron la decisión, se fueron. Y no se fueron solos, se llevaron a 5 personas más, 7 fundadores en total que salieron de OpenAI convencidos de que había una forma mejor de hacer esto. Y fundaron Anthropic. El nombre viene del griego anthropos, que significa hombre.
Desde el primer momento, la empresa dejó claro cuál era su centro. Y lo primero que hicieron fue algo que ninguna empresa de inteligencia artificial había hecho antes: contratar a una filósofa. Su nombre es Amanda Haskell, y su trabajo dentro de la empresa más avanzada de inteligencia artificial del mundo era ser la mamá de Claude. Haskell fue la responsable de desarrollar la personalidad de Claude, de definir cómo reacciona cuando le hacen preguntas difíciles, cómo procesa peticiones que van en contra de sus valores, cómo se comporta cuando alguien intenta manipularlo. Y Anthropic es la única empresa de inteligencia artificial en el mundo que hace estudios sobre el bienestar de su propio modelo. Si Claude está bien, si tiene algo que pueda parecerse a malestar cuando le piden hacer algo que contradice sus principios. Suena a ciencia ficción, pero es lo que hace Anthropic, y lo hace en serio. El documento que define el carácter de Claude se llama La Constitución de la Inteligencia Artificial, un texto que Claude lee durante su entrenamiento y que establece un orden de prioridades que nunca puede romperse. Primero, la seguridad. Segundo, la ética humana. Tercero, las normas de Anthropic. Cuarto, la utilidad para el usuario. Y hay cosas que Claude no hace bajo ninguna circunstancia. No ayuda a fabricar armas de destrucción masiva, no genera contenido que dañe a menores, no colabora con nadie que intente concentrar poder de forma peligrosa. Y lo más importante, ni siquiera los propios empleados de Anthropic pueden ordenarle a Claude que ignore esos límites. Ahora bien, es fácil proclamar principios cuando no te cuestan nada. El verdadero carácter de una persona o de una empresa se revela cuando ser fiel a sus principios tiene un precio real. Y Anthropic pagó ese precio. La administración Trump quiso renovar los contratos que Anthropic tenía con el gobierno de Estados Unidos, pero con una condición: querían que eliminaran dos restricciones del modelo. La primera, que Claude no puede ser usado como herramienta de vigilancia masiva de la población. La segunda, que Claude no puede ser integrado en sistemas de gestión de armas autónomas. El ejército más poderoso del mundo le dijo a Anthropic: eliminen esas dos restricciones o no hay contrato. Y Dario Amodei dijo que no. Trump respondió catalogando a Anthropic como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, al mismo nivel que empresas chinas como Huawei. Eso significó perder contratos reales, dinero real, relaciones institucionales reales, todo perdido porque Darío dijo que no. Y en ese momento muchos pensaron que Anthropic había cometido un error enorme, que nadie le dice que no al gobierno de Estados Unidos y sobrevive para contarlo. Estaban equivocados, porque mientras Anthropic perdía esos contratos, estaba construyendo algo que resultó ser mucho más valioso: una reputación. Las grandes empresas del mundo, las corporaciones que manejan información sensible, datos de millones de personas, decisiones críticas, buscan una sola cosa cuando eligen una herramienta de inteligencia artificial: seguridad. Y Anthropic había demostrado con sus acciones y no con sus palabras que la seguridad era su prioridad real. Las empresas empezaron a elegir Claude. Salesforce, una de las empresas de software más grandes del mundo, anunció que gastaría $300 millones en servicios de Anthropic en un solo año. Un solo cliente, $300 millones. A mediados de marzo de 2025, Amanda Haskell y otros fundadores de Anthropic convocaron una reunión en su sede en San Francisco. No invitaron a ingenieros, no invitaron a inversionistas, invitaron a 15 líderes de distintas confesiones cristianas. Les pidieron ayuda para responder preguntas que ningún algoritmo puede resolver solo. ¿Qué le dice Claude a alguien que está pasando por un duelo? ¿Qué le dice a alguien en una crisis de fe? ¿Qué le dice a alguien que está considerando hacerse daño? Preguntas que viven en el límite entre la tecnología y lo humano. Una empresa de inteligencia artificial en la presentación de un documento papal. Hay quienes dicen que es marketing, que Anthropic está usando a la iglesia para mejorar su imagen. Puede ser, pero también puede ser que dos hermanos que de niños jugaban a salvar a la humanidad simplemente crean que las preguntas más importantes sobre la inteligencia artificial no son técnicas, son humanas, y que para responderlas necesitan hablar con todo el mundo, incluyendo al Papa. Los números de Anthropic son difíciles de creer: de 0 a $40.000 millones en 5 años, la empresa más rápida en crecer en la historia del software. Y los dos hermanos que de niños jugaban a salvar a la humanidad ahora dirigen la empresa de inteligencia artificial más poderosa del mundo. Y se odian con Sam Altman hasta el punto de que
en una cumbre de líderes de inteligencia artificial en India, donde todos se saludaron y se dieron la mano, Darío Amodei y Sam Altman se ignoraron completamente. Dos hombres que una vez quisieron cambiar el mundo juntos, ahora compitiendo para ver quién lo cambia primero. Pero la pregunta que me queda después de contar esta historia no es sobre el pasado, es sobre el futuro. Porque Anthropic está a punto de salir a bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, las reglas del juego cambian. Los inversionistas piden resultados trimestrales, crecimiento constante, expansión permanente. La misma presión que llevó a OpenAI a convertirse en lo que los hermanos Amodei no querían que fuera. La pregunta es si Anthropic va a resistir esa presión, o si en algún punto van a mirar hacia atrás y van a ver que el camino que tomaron los llevó exactamente al mismo lugar del que salieron. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta ahora los dos hermanos que de niños jugaban a salvar a la humanidad han sido coherentes con esa misión de una forma que muy pocas empresas en la historia han logrado mantener.